capítulo 2 del libro segundo libro de los Reyes, capítulo 2 y versículo 1. Ahí vamos a tener la lectura en esta tarde y vamos a pedirle siempre al Señor que Él se encargue de añadir bendición a esta palabra. ¿Lo tenemos todos? Amén, gloria al Señor. Dice la palabra del Señor, y esto lo leemos siempre honrando al Trino Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel, y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él le dijo: sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir: Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó, y le dijeron: ¿sabes que Jehová quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y respondió: sí, yo lo sé, callad. Y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Pues fueron pues ambos, y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas, y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a una y otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Gloria al Señor. Hasta ahí voy a llegar. Es una historia bastante larga, no voy a tomar a leerla toda, pero quiero hablarles bajo un pensamiento, viviendo una vida que deja un legado. Amén. Yo sé que la mayor parte de ustedes se dieron cuenta que el evangelista Billy Graham murió esta semana a los 99 años y ha conmovido a todo el mundo. Y yo sé que el último mensaje todavía lo anda predicando ahí por la calle, donde anda llevando su cuerpo. Ahí va la cruz encima de la caja. Él va predicando el último mensaje. Lunes y martes va a estar abierto para el público la librería, los que quieran ir a visitar a la familia lunes y martes, y luego pasa para la capital, a Washington, por 2 días, y regresa el viernes a ser sepultado al lado de su esposa y al lado de la librería. Así que esto lo digo por los que tal vez están siguiendo o no han tenido suficiente información, o los que puedan ir. A todos nosotros nos van a recordar por algo. Amén. Ese pensamiento quiero que tengamos en nuestra mente. ¿Cómo, qué clase o qué van a decir de nosotros cuando nosotros nos muramos? Viviendo una vida que deja un legado. Vamos a orar para que el Señor hable a nuestra vida en esta tarde. Le damos gracias, Señor, por su palabra que hemos leído, Señor. Viendo, Señor, tomando la historia de Elías y Eliseo, Padre bueno, gente que nos dejaron un gran ejemplo en aquellos tiempos, Señor, y gente que a lo largo de la historia, Padre eterno, han también dejado un gran legado para esta generación, oh Señor. Le ruego, Padre bueno, que cada uno de los que estamos aquí en este lugar tengamos en cuenta que como hijos de Dios también dejaremos un legado, Señor. Ayúdenos, Padre bueno, para ser un ejemplo para la generación que viene detrás de nosotros, Señor, y que seamos recordados, Padre Santo, por personas que amamos su nombre, por personas que amamos su palabra, Señor, que amamos
la casa del Señor. Gracias le damos, Padre eterno. Le pedimos, Señor, que nos acompañe en lo que falta de este culto y que esta palabra, Padre bueno, llegue, Señor, no solo a nuestra mente, sino también a nuestro corazón, Padre bueno, para que quede implantada y que pueda dar frutos, Señor, en nuestra vida, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Me acuerdo de una persona que se preocupó por mí, tanto por el llamado que yo tenía, y me dijo, te voy a llevar a la librería Billy Graham. Y anduvimos caminando ahí, y mientras estaba ahí, no habíamos empezado aquí la iglesia todavía, cuando yo me puse a pensar lo que es capaz Dios de hacer con una persona que se dispone a vivir para Él, a darle la gloria, a darle la honra, a darle la alabanza al Señor. Y como lo he dicho antes, posiblemente usted y yo no le podamos predicar a 100,000 personas, pero ¿qué sabemos si mientras nosotros le hablamos a alguien del Señor, esa persona que se convierta por nuestro llamado, esa persona puede ser la que Dios va a usar para predicar el evangelio por todo el mundo? Me imagino que cuando el hombre que le predicó a Billy Graham y se vio a este muchacho convertirse al Señor, quizás nunca se dio cuenta que Billy Graham le iba a sobrepasar en cuanto a la cantidad de gente que iba a alcanzar su llamado. Batió los récords allá en el Madison Square Garden. Ningún artista famoso ha llenado ese estadio y esa área ahí como la llenó Billy Graham. Parece que es en el 91 que aparece la historia, pero todo esto yo lo traigo a nuestra mente para que nos pongamos a pensar nosotros que un día también nos vamos a ir de esta tierra. Amén, gloria al Señor, sea que nos muramos o sea que la trompeta suene, pero la realidad de las cosas es que el día de mañana se va a hablar algo acerca de nosotros. Amén, ¿qué van a decir de nosotros? Pensemos eso, ¿qué clase de legado dejaremos nosotros a la generación futura, a nuestros hijos, a nuestra familia? No estoy hablando de dinero, terrenos, casa, eso es importante, pero lo más importante es dejar un legado de fe. Gloria al Señor. Cuando yo no sabía que me estaba despidiendo de mi padre, la última conversación que tuvimos en el año 97, en los días ahí por noviembre, yo no me imaginé que era la última vez que iba a platicar con él, pero las palabras de él tuvieron tanto peso que, así parafraseado, como quien dice, he peleado la buena batalla. Él sabía que pronto el Señor se lo iba a llevar, pero no lo quería revelar, pero él sabía su condición como estaba. Pero en aquel momento me dice, yo he peleado la buena batalla, y si el Señor me lleva, pues yo sé que soy del Señor, pero te quiero encargar algo, que le prediques a tus hermanos y cuida a tu familia, a tus hijos, y empezó a mencionar por nombre. Entonces, cuando yo veo estas cosas, yo me pongo a pensar, fueron las últimas palabras y fueron las que quedaron grabadas en mi mente. Cuando yo me muera, cuando usted se muera, alguien va a decir algo de usted. Vamos a dejar un legado nosotros, y las generaciones futuras van a hablar. Podemos mencionar personas que han dejado grandes legados, tanto en el mundo secular como también en la Biblia. Hubo un hombre llamado Thomas Edison, lo recuerdan porque fue el que descubrió la luz eléctrica y nos dejó la luz, y la gente lo recuerda a él por eso. El presidente George Washington, que también dejó un ejemplo aquí en Estados Unidos de democracia, así como también Abraham Lincoln, de honestidad, y que fue una persona de integridad y que libertó los esclavos. Y podemos mencionar mucha gente más, y si los vamos a la Biblia,
ahí encontramos un gran número de personas que también han dejado un gran legado. Cuando nosotros hablamos de Abraham, inmediatamente se nos viene a la mente, Abraham fue un hombre de fe, un hombre que caminó con Dios, un hombre que quiso agradar a Dios, un hombre que la Biblia dice que era amigo de Dios, así de cerca él caminaba del Señor. Si hablamos de Noé, rápido pensamos en aquel hombre que pasó más de 100 años construyendo un arca para que se salvara su familia. Si hablamos también de Samuel, encontramos un hombre que siempre quiso darle la gloria al Señor y que trajo una transformación o una reforma política en el pueblo de Israel. Si llegamos a Saúl, nos ponemos a pensar en un hombre que fue desobediente, un hombre que que quiso alzar su nombre hacia arriba y que Dios lo desechó porque no estaba dispuesto a obedecerle al Señor y a darle la gloria a Él. Por algo nos van a recordar. Si vemos la vida del rey David, que todavía se menciona por todo Israel, se ve la estrella de David, el nombre de él por todas partes, se recuerda como un hombre conforme al corazón de Dios. Se habla de Salomón, se habla de los discípulos, se habla de Juan, el discípulo amado, se habla del apóstol Pedro, y así sucesivamente nosotros podemos mencionar al apóstol Pablo, a Saulo de Tarso. Y cuando usted y yo nos vayamos de esta tierra, nos van a recordar por algo. Hay unas personas que los van a recordar por buenos padres, otros por malos padres, amén. Por buenas madres, otros por mala madre. Uno porque fue fiel a Dios, al otro lo van a recordar porque fue X. No quiero mencionar, no se vaya a hacer ideas que lo estoy diciendo por usted, amén. En la mañana se me venía a la mente, algunos lo van a recordar por dadivosos, a otros por tacaños, a unos por contentos, a otros por gente que se enoja. Yo he conocido gente que dice: a ese no lo toques porque se enoja con facilidad. De todo hay en este mundo, amén, hermanos. Entonces, lo que quiero decir es que a nosotros nos van a recordar por algo, amén. Si un día se acuerdan de mi esposa, va a decir una hermana que todos los domingos lloraba en la iglesia. Yo creo que no van a decir que cantaba, sino que lloraba. De mí, a saber qué van a decir en un hermano que le gustaba mucho beber café, amén. Gloria al Señor. Pero sí, mi deseo es de dejar un legado espiritual, amén, que me recuerden por una persona, amén, que amaba al Señor, que era fiel a Dios. Dijo el evangelista en los últimos días: jamás una persona, dijo él, de todas las cosas que él ha hablado, alguna que me resonó tanto y esa la escuché ayer, jamás una persona va a vivir una vida victoriosa en el evangelio si no está comprometido con Dios y con una iglesia. Se necesita la ayuda de Dios y necesita el compañerismo con los hermanos para tener una vida victoriosa en el evangelio. De lo contrario, siempre estaremos viviendo una vida derrotada, una vida de fracaso, una vida de dolor. Pero cuando estamos cerca del Señor, aunque mi padre y mi madre me dejaren, dijo David, con todo esto Jehová me recogerá. Él sabía que cuando tenía a Dios, él lo tenía todo, y esa debe de ser nuestra mentalidad. Ahora, cuando posiblemente usted no ha tenido a quien seguir, como decir: mi padre nunca me dejó un buen legado, mi padre nunca me enseñó, pero tenemos el ejemplo perfecto que es Jesucristo, nuestro ejemplo perfecto, que nosotros podemos seguir sus pisadas. Pero cuando vamos aquí al texto que hemos tomado, estamos viendo un hombre que está para despedirse del mundo, que era el profeta Elías. Y luego él no se quiere ir sin antes pasarle el legado a otra persona. Eso, acordémonos, hermano, Elizalde nos ha dicho muchas veces: como hijos de Dios debemos de estar aprendiendo de alguien o enseñándole a alguien, pero debemos de estar haciendo algo. Si no estamos enseñándole, si no estamos aprendiendo,
entonces invirtamos tiempo en otra persona y enseñémosle lo que nosotros sabemos, lo más que hemos podido aprender, invirtamos en una persona y eso le va a ir dejando un legado a otra persona. El profeta Elías, quiero dar un poquito del trasfondo de lo que estaba pasando cuando llegamos a ese texto que leímos. En primer lugar, este hombre llamado Eliseo fue un hombre que tuvo, gracias a Dios, un ejemplo quien seguir. Un hombre que tuvo un ejemplo a quien seguir. Elías, dice la Biblia, eso está más atrás, que Elías tomó 12 piedras conforme al número de las 12 tribus de los hijos de Jacob, la cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre. Eso lo encontramos más atrás. Este hombre llamado Elías vivió en tiempos de gran decadencia espiritual en el pueblo de Israel. La gente se había alejado de Dios, los reyes se habían alejado de Dios. ¿Sabe que los reyes se recordaban también? Quedaba en las memorias diciendo: y caminó con Dios el rey y siempre anduvo agradando al Señor. De otro dice: e hizo lo malo delante de Dios y Dios lo quitó del trono, porque se había portado mal delante de Dios. Siempre estaba hablando de alguien. Entonces, cuando Elías estaba reinando, estaba de profeta, estaba gobernando la nación, un hombre llamado Acab, y que había llevado la nación a la idolatría. Pero a pesar de la oposición que había en aquel tiempo, Elías dijo que ya solo él y unos poquitos habían quedado en aquel lugar que adoraran a Dios. Todos se habían ido a dioses ajenos. Pero Elías reconoció cuál era el motivo por el cual estaban en aquella condición que se encontraban. No había lluvia, no había productos, no habían alimentos, no había nada. Pero Elías se dio cuenta que la razón por la cual estaban en aquella situación era porque el altar de Dios se había arruinado. Y él trajo el concepto de que un altar arreglado es un altar visitado. ¿Cuántos lo creen así? Un altar arreglado es un altar visitado. Y Elías comienza a llamarle a la gente: se van a acercar acá, vamos a hacer algo, porque si estamos como estamos es porque nos hemos descuidado de lo que Dios nos mandó un día. Y comienza la historia, usted le puede ver en el 17, el 18, 19, cómo Elías reta a los sacerdotes de Baal y a los de Acera, cuando les dijo: aquí tenemos un problema, ustedes tienen un Dios, yo tengo otro Dios, vamos a ver de una vez por todas quién es el Dios verdadero. Y les dijo: tráiganos dos toros, tráiganos 12 cántaros de agua, traigan leña y vamos a partir estos toros y vamos a pedirle al Dios vamos a orarle a Dios. El que descienda fuego del cielo, ese será nuestro Dios. ¿Cuántos están familiarizados con esa historia? Casi todos, amén. Gloria a Dios. No voy a tomar mucho tiempo ahí para continuar al pensamiento clave que quiero llegar en esta tarde. Pero Elías comienza a agarrar las piedras y dije: vamos a agarrar el altar y lo vamos a arreglar. Y comienza a tomar las piedras conforme a las 12 tribus de Israel. El gobierno humano que había sido puesto por Dios estaba en juego en ese momento. Entonces Elías les dice: tráiganme 2 toros, los vamos a partir, ponen el de ustedes allá, yo pongo el mío acá. El toro es señal o es un tipo de la ofrenda por el sacrificio, por el pecado. Por algo se tenía que empezar. Todo tiene un significado. No iba a entrar en detalles en esto, pero las 12 piedras representan el gobierno divino de Dios. El toro que él pone allí era la ofrenda por el pecado. La leña que les dijo que le trajeran está representando la humanidad de la persona. La leña es la humanidad, la madera, la humanidad que se tiene que doblegar delante de Dios.
Mientras nosotros no doblegamos la humanidad delante de Dios, la gloria de Dios no se va a manifestar. Hay que venir ante su presencia, buscar la presencia del Señor si queremos ver la gloria de Cristo Jesús. ¿Cuántos se gozan en esta tarde? Gloria a Dios. Me llevaba el pensamiento de la alabanza de resucítame, porque hay personas que han tenido buenos sueños, que se han quedado muertos. Dios se los quiere resucitar en esta tarde. Ya vamos a llegar más adelante, pero Dios nos va a pedir algo. Cuando Elías quiere orar al Señor, Él les reta a ellos: ustedes van a tener que poner algo. Dios quiere hacer algo, pero ustedes van a tener que ofrendar un toro, ustedes van a tener que ofrendar madera, van a tener que traer agua. Cuando Cristo llegó a la tumba de Lázaro, el Señor les dijo: ustedes van a tener que remover esa piedra. Dios espera que lo que usted y yo podemos hacer, lo hagamos, y Él hará lo que nosotros no podemos hacer. Tenemos un Dios que decimos es Dios de lo imposible. Ayer lo demuestra, y Él les dice en otras palabras: ustedes pueden remover la piedra, pero no pueden resucitar a Lázaro. Entonces Él hace lo que nosotros no podemos hacer. Les dice Elías: traigan ahora 12 cántaros de agua, traigan ahora la leña. El agua está representando la limpieza, la santificación que aquel pueblo tenía que hacer para ver la presencia de Dios. Le va poniendo cuidado, ¿verdad? La leña, el toro, el agua, la santificación. Aparte de eso, el agua está representando la audacia de una persona de ponerse a desvaciar agua alrededor del altar. No solo viendo que si ponía agua, a la leña no se le pone agua para quererle encender, se le pone gasolina. Pero Él dice: pónganle agua. No solo para demostrarle que Dios es Dios, sino la audacia en ponerse a gastar algo de lo que no había. Amén. Era lo que menos había en ese tiempo en Israel. Pero Él les quiere dar a entender de que el Dios que Él les servía era el Dios que era capaz de descender fuego del cielo. Cuando llegue el momento, Él llama no al Dios de ellos, sino al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob. Y en aquel momento fuego desciende del cielo y consume el sacrificio. Entonces ese hombre era el que estaba dejando el ministerio, que ya iba a terminar, y Eliseo iba a seguir. Lo que quiero dar a entender también es que Eliseo tenía unos zapatos grandes que ponerse después de Elías. No era algo fácil. Entonces, viendo el reto que tenía, él se dio cuenta que no lo iba a poder hacer sin la presencia del Señor. Amén. Si hay algo que nosotros vamos a hacer en el evangelio, en la obra, acordémonos que no lo vamos a lograr sin el poder del Señor en nosotros. Si usted ve el ministerio de este hombre, Billy Graham, fue grandísimo y no tenía ayuda de redes sociales como hay hoy en día. Se venía en tren, se iba en tren de Asheville hasta Washington para agarrar un avión para salir a los otros continentes. Entonces era bien difícil, pero una persona que se decidió y que se dio cuenta que no podía lograrlo sin la presencia del Señor. Eliseo, un hombre dispuesto a dejarlo todo y un hombre con pasión por el poder. Amén. Si me ayuda, hermano, con la otra lectura. Un hombre que estaba dispuesto a dejarlo todo. Pasa Elías por donde él, le extiende su manto y se volvió Eliseo, dice la Biblia, y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la leña y la dio al pueblo para que comiesen, y después se levantó y se fue tras Elías y él le servía. Gloria a Dios. Dispuesto a dejarlo todo. Cuando se dice que Eliseo tenía 12 yuntas de bueyes, se nos viene a la mente que este hombre tenía dinero, porque en ese tiempo había pobreza en el pueblo de Israel.
So, era un hombre posiblemente adinerado, y si estaba arando era porque tenía tierras, gloria al Señor. Como quien dice, tenía tractores para arar. Eso era lo que se usaba en aquel tiempo. Entonces su futuro económico estaba asegurado. No obstante, él está recibiendo un reto que él sabe que viene de parte de Dios. Gloria al Señor. Y yo sé que a lo largo de la historia en nosotros hemos recibido llamados también que vienen de parte de Dios. Pero han habido cosas que nos han detenido, que nos han parado y que nos ha hecho falta fe para alcanzar lo que Dios quiere hacer con nosotros. En ese momento Eliseo se pudo poner a pensar de que tenía solo arada la tierra y tenía que sembrar, que tenía familia, que tenía animales que darle comida, pero lo que se le vino a él a su mente era: ahora yo voy a seguir a este hombre. Y posiblemente, aunque no había pasado esa historia todavía que les voy a decir, cuando Cristo se fue y quedaron los discípulos, ellos agarraron las atarrayas otra vez y se fueron a pescar. Dijo: ya se fue el Señor, aquí terminó todo, se fueron otra vez a pescar. Eliseo hizo lo contrario. Él dijo: vaya a ser que después las cosas cambien, y para que esto no vaya a ser una tentación, mejor lo voy a quemar de una vez y le voy a dar comida al pueblo, y así yo no voy a estar preocupado por aquellas cosas que me pueden estar jalando después. Gloria al Señor. Ahora, ¿qué aprendemos nosotros acá en este pasaje? Una de esas cosas es que las excusas a nosotros nos pueden llevar nuevamente a la rutina. Si Eliseo dice: yo tengo que hacer esto, él sigue arando la tierra, estuviera quizás arando todavía, estuviera todavía en la rutina, o estuviera siempre pensando y la nación estuviera en aquella misma condición. Pero él dijo: algo grande el Señor quiere hacer y posiblemente me va a usar a mí. Y él se dispone para hacer el llamado que Dios está haciendo en aquel día. Vamos para algún lado. Punto número 3, hermano, por favor. Vemos a Eliseo, que era un hombre con determinación. Y aquí es donde esto se va a poner muy interesante. Posiblemente lleguemos hasta las 5, pero lo vamos a sacar hasta afuera. Gloria a Dios. Dice Eliseo: Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él le dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y fueron los dos juntos. Gloria a Dios. Elías se lleva a Eliseo por un lugar donde iba a tener oportunidades de quedarse. Y pararon y le dijo que se quedara acá, pero él le dijo: vive Jehová, vive tu alma, que yo no te voy a dejar. Un hombre con una determinación a caminar con el profeta Elías. Le dijeron los discípulos, los profetas que estaban ahí: ¿te das cuenta que este hombre se te va a ser quitado? Y él le dijo: sí, yo ya lo sé, pero mire, cállense. Yo ando aquí detrás de este hombre porque su ministerio ya va a terminar y yo quiero algo de lo que él tiene. Gloria al Señor. Un hombre con pasión por el poder, y no hacía ruido, hasta que por último le preguntó Elías: ¿qué quieres que yo te deje cuando sea quitado? Y le dice: yo quiero una doble porción de tu espíritu. Él sabía que iba a necesitar aún más del poder que Elías andaba, porque él iba a ministrar a otra generación que venía más atrás. Eso nos da a entender a nosotros que si estos hombres caminaron en el poder de Dios en aquellos tiempos, nosotros necesitaremos aún más del poder del Señor para poder ministrar a esta generación. Elías llevaba un manto con él, vale mencionar, y él lo que andaba era un talit. Ya no se lo voy a explicar porque ya esto
ustedes lo saben. Amén. ¿Cuántos se acuerdan todavía? ¿Cuántos se gozaron con esa enseñanza? Gloria al Señor. La presencia de Dios andaba con él. Ahí andaba la gracia, andaba la ley, andaba el nombre de Dios, andaba cubierto por el Señor, andaba los tazos, los 5 nudos, la gracia del Señor, el nombre de Jehová, las 39 vueltas, los 39 azotes del Señor, por lo cual nosotros hemos sido sanados, los 8 hilitos, el hilo azul de la divinidad de Cristo, el número 8, nuevo comienzo, y las 26 campanas que están acá, que le dan 26 más 26, le dan 52, que fue el número 52 del que hablábamos temprano. Amén. Del poder y la misericordia del Señor. Esto lo andaba llevando Elías. Pero Elías se lleva a Eliseo y le dice, vamos a ir. Le voy a pedir que preste mucha atención. Ahora le dice Elías, vamos a ir a Gilgal. Lleva un orden. Y le dice, quédate acá. Y él le dice, vive Jehová y vive tu alma, que yo no te voy a dejar, sino que quería seguir caminando con aquel hombre. Y se lo lleva en primer lugar a Gilgal. Si usted leyó la escritura que tomamos, se lo lleva a Gilgal. Ahora, si nosotros vamos a ese lugar, inmediatamente pensamos en Josué capítulo 5. Allí estuvo el pueblo de Israel, allí había estado el pueblo de Israel muchos años antes. Allí el pueblo de Israel había celebrado la Pascua. Le dice Elías, me imagino, antes de que este poder o este ministerio sea transferido a ti, yo te quiero dar un paseo por algunos lugares y el Señor quizás te va a hablar. Y en esta tarde el Señor lo va a llevar a usted por esos mismos lugares y posiblemente le va a hablar a su vida también. En primer lugar, nos lleva a Gilgal, donde se celebró la Pascua y se renovó el pacto con el Señor. Y fue en ese mismo lugar donde Dios circuncidó al pueblo, porque iban a entrar a la tierra prometida. Si vamos a hacer algo para Dios, si nosotros queremos ser usados por Dios, Dios primeramente va a circuncidar el corazón de la persona para que pueda caminar recto delante de Dios y podamos ver su gloria. ¿Cuántos se gozan? Gloria al Señor. Le dice, primero te voy a llevar a Gilgal para que te acuerdes que allí tus hermanos allí fueron circuncidados, porque estaban a momento de entrar en la tierra que Moisés le dijo, quítate el calzado de tus pies, porque el lugar que estás es lugar santo. Gloria al Señor. Está a punto de meterse en un terreno que es santo. Quiero decirle, los caminos de Dios son santos, los llamados de Dios son santos, el nombre de Dios es santo. Si procesamos ser cristianos, Dios espera que caminemos en luz, que caminemos como es digno de nuestro llamamiento. Amén, hermano. Gloria al Señor. Creo que no era esto lo que esperaba, pues la palabra que tenemos para esta tarde. Gloria al Señor. Ahora le dice que ya te llevé a Gilgal, ahora vamos a ir a Betel. Amén. Leyó, ¿verdad? Una parte. Ahora se fueron para Betel. Y Betel significa casa de Dios o lugar de sueños. Génesis capítulo 28. Y ahí me imagino yo que quizás se le vino a la mente donde un día había estado Jacob, de allá donde durmió encima de una piedra como almohada, donde le roció aceite. El Señor posiblemente este día nos va a llevar a nosotros al lugar donde tuvimos un día un sueño, al lugar donde cambió nuestra vida. En ese día
Jacob vio una escalera y ángeles que subían y ángeles que bajaban. Él dijo: este no es más que casa de Dios y puerta del cielo. Allí en aquel lugar dice la Biblia que él tuvo un sueño, y posiblemente a nosotros el Señor nos va a llevar esta tarde a pensar en aquel día que tuvimos un sueño, a pensar en aquel día que le hicimos una promesa a Dios y que le dijimos al Señor que íbamos a hacer tantas cosas, pero al pasar el tiempo quedan en el olvido. Pero déjeme decirle, a Dios no se le olvida. Él se acuerda perfectamente de todas las promesas que nosotros hemos hecho. Si bien es cierto, en aquel día Jacob le hizo una promesa monetaria, no estoy hablando de eso, pero Jacob, eso fue lo que le prometió. Le dijo: si tú me bendicieres en este camino, Jehová será mi Dios, y de todo lo que me diere, los diezmos te apartaré. Y salió caminando y se le olvidó. ¿Sabe qué le pasó? Trabajó 7 años de gratis allá donde Labán, porque se había olvidado de lo que le había prometido al Señor. Amén, hermanos. ¿Cuántos se gozan todavía? Hay un día en que nosotros le prometimos algo al Señor. Gloria a Dios. Acordémonos de nuestros primeros pasos, de la oración que hicimos el día que nos convertimos al Señor, el día que todo aquello quedó atrás, y ahora le voy a ser fiel al Señor. Y ahora acordémonos nosotros cuando le dijimos al Señor: voy a orar más, voy a madrugar a orar, voy a leer tu palabra, voy a hacer esto, quiero ser útil en la iglesia, voy a evangelizar, voy a cantar. Y lo lleva a él a ese lugar para que se dé cuenta de lo que había prometido antes y que no se le fuera a olvidar. Y Dios en esta tarde nos va a pasear a nosotros por ese lugar de Gilgal, ahí por Betel, y luego nos va a llevar también a Jericó. Se lo lleva para Jericó. Amén. Ese lugar de Jericó se lo lleva para que pueda presenciar las victorias pasadas, lo que Dios es capaz de hacer. El pueblo estuvo en aquel lugar de Jericó, hacía años antes, cuando iban a entrar a la tierra prometida. Y la Biblia dice que Jericó estaba bien cerrada con muros de piedra, pero Dios le dio una orden a Josué que caminaran 7 veces alrededor de los muros, y que luego aquellos muros iban a caer. Ahí el pueblo de Israel tuvo la primera guerra para poder entrar a la tierra prometida. Ahí aquel pueblo tuvo que poner los pies en territorio nuevo. Y ahí es donde quiero llegar. Cuando nosotros vamos a seguir al Señor, cuando nosotros le vamos a ser fieles a Dios, Dios nos va a llevar a lugares que tenemos que poner los pies en territorio nuevo, que nunca los hemos puesto, pero Dios espera que nosotros le creamos y que caminemos por la fe. Amén. ¿Cuántos se gozan? Gloria al Señor. Y le dice: esta es la última parada que hacemos, y ahora yo voy a pasar el Jordán, y yo te pido que mejor ya no me sigas más. Y le dice él: vive Jehová, vive tu alma, que yo no te voy a dejar, yo te voy a seguir hasta el último momento. Y fue cuando le dijo Elías: si me vieres cuando sea tomado, entonces te va a quedar el manto. Y eso era lo que Eliseo andaba buscando, porque él quería tener el poder de Dios para poder llevar a cabo aquel ministerio que se le iba a ser encomendado. Y camina Elías, y llega Elías al río del Jordán. Dios nos va a llevar a nosotros al Jordán. El río del Jordán, el significado es el que desciende, pero a la misma vez es el lugar donde Cristo fue bautizado, y ese lugar que para nosotros significa también bautismo, y ese lugar que puede significar para nosotros muerte y resurrección.
En otras palabras, vamos a cruzar este Jordán, y aquí al pasar este Jordán, tu vida pasada va a quedar atrás y ahora te vas a dedicar a servirme a mí. Ahora las cosas viejas pasaron, en Cristo son hechas nuevas. Ahora con Cristo estoy crucificado, no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y lo que vivo en la carne lo vivo para la gloria del Señor. Lo lleva al Jordán, gloria al Señor, para darle a entender que ese lugar iba a significar que ahora vas a tener una vida nueva. En otras palabras, de aquí para allá vas a comenzar a vivir una vida que no vas a agradar a tu familia, sino que vas a agradar a Dios. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Y yo sé que en nuestro caminar, algunas veces a nosotros nos ha llevado el Señor a ese lugar de Gilgal, que es un nuevo comienzo. Pero no nos quedemos en ese nuevo comienzo. Otros todavía están soñando o acordándose de los sueños, de las promesas que hicieron un día. Otros posiblemente están viviendo de las victorias pasadas. Acordémonos, las victorias pasadas allá quedaron atrás. El Dios que nosotros servimos es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Si dio la victoria antes, la puede dar ahora también. Tenemos que creerle a Él. ¿Cuántos le creen al Señor en esta tarde? Alabado sea su nombre. Gloria a Dios. No vayamos a vivir nosotros de los recuerdos. Eliseo no se dio por vencida. Llega Elías y le dice: aquí vamos a pasar nosotros. Y la Biblia dice que Elías dobló el manto. Dobla el manto y con la misma le pega a las aguas del Jordán. Y cuando le pega a las aguas, el río del Jordán se parte y comienzan a caminar los dos por tierra seca. Llegan al otro lado cuando un carro de fuego se lleva a Elías, y el manto que cae y lo toma Eliseo. Ahora este hombre está enfrentando una tarea grande en el pueblo de Israel. Había incredulidad, había idolatría, había de todo, pero se había apoderado del manto. Y llega él de regreso. Bueno, el problema es que pasaron el Jordán, y cuando pasaron, las aguas siguieron corriendo, y como dice, ahora él quedó al otro lado del río. Y ahora se ha de haber puesto a pensar: ¿y ahora cómo voy a hacer para irme de regreso? Porque ese río en ese tiempo era bastante grande, pero ahora él andaba el talit que había andado el profeta Elías, y llega de regreso al río y comienza él a pensar, quizás a ver para los lados, y dice: ¿a dónde está el Dios de Elías? Y con la misma extiende su manto otra vez, y las aguas de aquel río se detienen ese día, y pasa Eliseo y comienza su ministerio. Gloria al Señor. Hombres que dejaron un gran legado en el pueblo de Israel. Gloria a Dios, viviendo una vida que deja un legado. Hace aproximadamente 2000 años, un hombre llamado Jesucristo dejó un legado grande para nosotros. Gloria a Dios. Y nos encomendó el ministerio de la reconciliación. Tenemos una tarea grande que seguir, hermanos, en el Señor. Tenemos un llamado grande cada uno de nosotros, pero para llevar a cabo este llamado vamos a necesitar el poder del Señor. Vamos a necesitar la ayuda del Señor. Gloria a Dios. Vamos a concluir acá. Si me ayuda, hermano, con una música de fondo, por favor. El Señor Jesucristo nos dejó un gran ejemplo, un ejemplo de humildad, un ejemplo de servicio, un ejemplo que dio todo lo que tenía por amor a nosotros. Y por favor nos ponemos en pie y vamos a orar. Gloria al Señor. Muchos posiblemente nos encontramos en ese lugar de Gilgal en este momento. En los principios, otros posiblemente estamos en Betel con grandes sueños.
Otros posiblemente en esta tarde le ha llegado a su mente las promesas que le hizo al Señor un día, y todo lo que iba a hacer el Señor no se le ha olvidado. Otro posiblemente el Señor derribó grandes muros en su vida. No nos olvidemos que si el Señor ha hecho grandes victorias en nuestra vida, Él espera que nosotros ahora también proclamemos ese Dios que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Te adoramos, Señor, en esta tarde. Te adoramos, Señor. Oh, mi Dios, tenemos una tarea grande, Señor, que seguir, Padre bueno, en este lugar. Hay un llamado, Señor. Hay una gran necesidad, oh Padre Santo. En este condado, Señor, está infectado tanto por las drogas, por el alcohol, oh Señor, por el materialismo, Padre eterno. Oh Espíritu Santo, en esta hora, Señor, yo sé que hay gente, Padre eterno, que necesitará del poder de Elías, del poder de Eliseo, Señor. Nosotros lo necesitaremos, Padre Santo. Nuestros hijos lo van a necesitar. Nuestros hijos nos van a seguir. Ellos esperan ver que nosotros dejamos un legado de fe, un legado de humildad, oh Señor, un legado de gente que quiso caminar conforme al corazón de Dios, como lo hizo David, oh Señor. Yo le ruego, Señor, en esta tarde, Padre bueno, oh Espíritu Santo, en esta hora, Señor, te adoramos y te bendecimos, Señor, por todo lo que ha hecho, por todo lo que está haciendo, Señor. Yo le ruego, Padre Santo, que use las personas, Padre bueno, use las personas, Padre Santo. Hay alguien que necesita oración, levante su mano ahí donde está. Oh Espíritu Santo, yo sé que hay gente que anhela la presencia suya, anhela su gloria, Señor, anhela despertar esos sueños, Señor, anhela despertar ese don que recibió un día, Señor. Yo le ruego, Padre Santo, en esta hora, Señor, oh mi Dios, que el poder que reposó en Elías, el poder que reposó en Eliseo, Señor, repose sobre cada persona que adentro, Padre bueno. Yo sé que ha llegado a su mente aquel día que lo llamó, aquel día que el Señor le dio la victoria, aquel día que lo sacó de la cárcel, aquel día que lo sacó del hospital, aquel día que lo salvó, aquel día que salvó su familia, aquel momento en que pasó las aguas, aquel momento en que dejó la vida antigua atrás. Yo le ruego, Señor, en esta tarde, Señor, oh mi Dios, que seamos fieles a ese llamado, Señor, que hemos recibido, Padre bueno. Le damos gracias, Señor, por personas, Padre bueno, oh mi Dios, que un día, Señor, dijeron: heme aquí, aquí estoy, Padre Santo. Oh, gracias le damos, Señor. Gracias, Padre bueno. Te adoramos, Señor, en esta tarde. Te podemos adorar, Señor. Oh Espíritu Santo, gracias, Señor, en este día, Padre bueno. Oh mi Dios. Posiblemente sienta deseo de venir al altar un ratito y platicar con el Señor. Creo que es un momentito apropiado, gloria al Señor, y hablar con el Señor aquí al frente. Gloria a Dios, te adoramos, Señor. Oh Padre Santo, hay gente, Padre bueno. Oh Espíritu Santo, gloria al Señor, te adoramos, Señor. Oh mi Dios, eres grande, Señor, eres poderoso, Padre eterno, te adoramos, Señor. Oh Padre bueno, nos cubrimos, Señor, con el manto de Elías, Señor, con el manto de Eliseo, Padre bueno, en el nombre de Jesús. Oh Espíritu Santo, gracias, Señor, por lo que está haciendo, Señor, en esta iglesia, Padre bueno. Yo sé que de aquí va a levantar, oh Señor, gente, Padre Santo, como Ana, gente de oración, oh Señor, hombres de valor, Padre Santo, gente como el apóstol Pablo, Señor, que no se avergonzaron del Evangelio. Oh Espíritu Santo, necesitamos de su ayuda, su presencia, Padre bueno, en esta hora. Oramos, Señor, por cada hermana que al frente, Señor, ha venido con una necesidad, oh Señor. Oh mi Dios, que posiblemente ya se agotaron las fuerzas, Señor, y que vemos que no podemos nosotros mismos, Señor. Hay un Dios en los cielos, aquel que dijo: no te dejaré, no te desampararé. Él está aquí, Él está en este lugar, oh Señor. Le damos gracias, Padre bueno. Oh mi Dios, aquí hay lágrimas en el altar, Padre Santo.
Su palabra nos dice que usted enjugará cada lágrima, Señor. Viene el momento, Señor, que esa oración va a ser contestada, Padre bueno. Oramos en esta tarde, Señor, por las familias de la iglesia, Padre bueno. Oh, mi Dios, por los padres, Señor, que necesitamos dejarle un legado a nuestros hijos, Señor. ¿Por qué nos recordarán, Señor, nuestros hijos, Padre bueno? Oh, mi Dios, que harán memoria, Señor. Harán memoria de los días que íbamos al culto. Harán memoria, Señor, de los días que orábamos con ellos, Señor. Harán memoria de cuando les leíamos la palabra, Señor. Harán memoria cuando los aconsejábamos, Padre bueno. Oh, mi Dios, oh Espíritu Santo, en esta hora, Señor. Yo oro, Padre Santo, por cada familia representada aquí, Señor. Te necesitamos, Señor, te necesitamos, Padre Santo, necesitamos de tu ayuda, Señor. Oh Espíritu Santo, en esta tarde, Señor. Oh mi Dios, visita, Padre Santo, cada familia, Señor. Oh Padre bueno, en el nombre de Cristo Jesús, oh Padre Santo. Oh mi Dios, los cubrimos, Padre Santo, con su presencia, Padre bueno, en esta tarde, Señor. Oh Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, oramos, Padre Santo. Los cubrimos, Padre Santo, los cubrimos, Señor, con la presencia suya, Padre bueno, en esta tarde, Señor, en el nombre de Jesús. Oramos por cada familia representada aquí al frente, Señor. Entregamos, Señor, al hogar de hermano. Oh Padre bueno, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Oh Espíritu Santo, yo oro, Señor, por David, Padre Santo, en esta hora. Es que sin tu presencia, Señor, no hay razón para vivir. Yo necesito de ti. Yo necesito sentir tu presencia en mi vida, tu Santo Espíritu en mí. Hay una gran necesidad, oh Señor. Es suficiente. Clamamos, Señor, en esta tarde, Padre bueno. Oramos, Señor, por los hermanos de la iglesia, Padre Santo. Porque eres mi fortaleza. Señor, yo sé que contigo no temeré al enemigo. Las fuerzas tú me darás, Señor, y seré más que vencedor. Yo necesito de ti, yo necesito sentir tu presencia en mi vida. Devuélveme, por favor, el gozo y la salvación. Un día yo temía, es que sin tu presencia, Señor, no hay razón para vivir. Yo necesito de ti, Señor, yo necesito sentir tu presencia en mi vida. Devuélveme, por favor, el gozo y la salvación. Un día yo temía, es que sin tu presencia, Señor, no hay razón para vivir. Oh, sí, Señor. Yo necesito de ti, yo necesito sentir tu presencia en mi vida. Devuélveme, por Sobre todo favor, nombre, el gozo y la salvación. nombre de poder, oh Dios mío. Un día yo
ese Dios que nosotros servimos, Padre bueno. No podremos, Señor, de nosotros mismos. No podremos con nuestra fuerza, Señor. Pero sí podremos, Señor, con el poder suyo, Padre. Yo En el nombre de necesito Cristo de Jesús. ti, yo necesito sentir tu presencia en mi vida. Gloria a tu nombre, Señor. Devuélveme por favor el gozo y la salvación. Un día yo es que sin tu presencia, Señor, no hay razón para vivir. Oh, mi Dios, vamos a ser recordados por nuestros hijos, Señor. Vamos a ser recordados por ellos, Señor. Oramos por las familias, Señor. Oh, mi Dios, mi esposo. Pensemos en eso. ¿Por qué nos recordarán nuestros hijos? ¿Por qué nos recordarán las generaciones futuras? ¿Qué memoria será la que tendrán de nosotros? Gloria a Dios. Nos vamos a despedir de este lugar. Acordémonos de el estudio del miércoles y el entrenamiento de evangelismo aquí el viernes. Así que, por favor, si nos pueden poner una página al frente y se anotan todos los que van a venir el viernes a las 6:30 de la tarde. Y estaremos dando técnicas de evangelismo para comenzar esta obra en este año. Ya el tiempo y el clima va a cambiar, así que nos vamos a despedir de acá, pero no de la presencia del Señor. ¿Podrías pasar, David, por favor, y nos despide en oración, por favor? Ayúdenos a orar. El papá de él salió ayer para El Salvador y ya desde antes de salir ya está haciendo los arreglos para la cruzada evangelística en noviembre también, así que está bastante ocupado este año, pero bueno, un día le dijimos al Señor, úsenos, Señor, amén. Así que gloria a Dios. Si Dios abre puertas, acordémonos que de nada serviría que Dios abra puertas si no nos atrevemos a caminar por ellas, amén. Muchas gracias, Señor, en esta tarde. Gracias, Dios mío, Padre, porque has venido a nuestras vidas, Señor, como siempre lo hace, Señor, cada día de servicio. Padre, venimos siempre con la intención, Señor, de salir diferente de este lugar, Señor. Padre, traemos cargas, traemos, Señor, peticiones, traemos necesidad, traemos vacíos muchas veces que solo tu palabra la puede llenar, Señor. Venimos cargados, Señor, pero tu palabra dice, amén, que pongamos nuestras cargas sobre ti, Señor. Señor, y contigo todo es más fácil. Este día, Dios mío, has tocado nuestro corazón. Estoy seguro que así como has tocado el mío, has tocado cada corazón, Señor, presente, Señor, en esta iglesia. Señor, y que has, Señor amado, llegado hasta lo profundo, Señor. Señor, solo te pido, Dios mío, que estemos en la etapa, Señor, de alineación, Dios mío, con tu presencia. Padre eterno, solo te pido, Dios mío, yo sé que nos tienes, Señor, acá con un propósito, porque nada en tu obra, Dios mío, es sin un propósito, Señor. Tú conoces, Señor, por nombre a cada persona, Dios mío, que está en esta tarde, en este templo, Señor. Padre, yo oro, Dios mío, oro, Señor, para que el propósito que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor, no se quede en un pensamiento, Dios mío. No se quede, Dios mío, en una intención o en un impulso que sentimos, Señor. Danos la fuerza, Señor amado, para levantarnos en poder, Señor. Para levantarnos, Dios mío santo, con fuerza, Dios mío. Para fijar nuestra mirada en ti, Señor. Padre, así como Eliseo vio cómo Elías dobló el manto, Señor, y al regreso, Señor amado, pudo golpear las aguas, Dios mío, y pasar al otro lado, Señor.
Permite, Dios mío, que nuestras vidas por lo menos se encuentren en Gilgal, Señor, en un nuevo comienzo, Señor, que esta tarde quede grabada en historia, Señor, donde empezó, Señor, una nueva etapa en nuestras vidas, oh Dios. Despídenos en paz de este lugar, Señor. Que tu presencia, Dios mío, nos acompañe el resto de la semana, Señor amado. Haznos resplandecer, oh Dios. Dios mío, donde quiera que andemos, Señor, que tu presencia alumbre nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús es nuestra oración, Señor amado. Pedimos por nuestros hijos siempre, oh Dios, que miran los pasos, Señor, que damos, Señor. Permite que seamos un buen ejemplo, Señor. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús, te lo pedimos, Dios mío. Amén y amén.